Ya está. Entonces ahora partimos. Estamos en la página 124 a la mitad. Habíamos hablado de cuál era el concepto en la clase pasada, ¿no es cierto?, de palabra de Dios. Que nosotros tenemos la idea de lo que se llama habitualmente una locución o una palabra escrita, vale decir, una idea transferida de alguna forma, ya sea por la voz o ya sea por un documento escrito. Pero en el caso de la palabra de Dios vemos que en el Antiguo Testamento, sobre todo en el profetismo, tenía un significado bastante diferente, sumamente diferente. Vale decir, era una especie de energía, aunque no es tampoco un término adecuado el término energía, pero bueno, para decirle de alguna forma, que emanaba de Yahvé y que tenía inteligencia y voluntad propia como para cumplir un encargo. Un encargo que siempre tenía éxito y que volvía de nuevo a Yahvé para decir cumplí. Pero ese proceso podía durar meses o años, ¿no? O sea, siempre la palabra de Dios en ese sentido, esa energía creativa, digamos, creadora, siempre cumplía con su objetivo, pero era algo que era en forma, como decimos los ingenieros, asincrónico, ¿ah? O sea, que podía recurrir mucho tiempo. Y por lo tanto, para poderlo hacer y poderlo cumplir siempre, esa energía creadora o creativa, como se llama, como dice, como se podría decir, tenía inteligencia y voluntad propia. O sea, de acuerdo a los obstáculos con que se encontraba para cumplir ese encargo, tomaba decisiones propias. El caso más patente es el caso de Jonás, ¿no es cierto? Bueno, en el Antiguo Testamento, en el curso del Antiguo Testamento analizamos bien el caso de Jonás, pero del libro de Jonás, pero vamos, sin entrar en profundidad, veamos la idea. Jonás acepta ser profeta del Señor, pero después le da susto y en vez de partir a Nínive para decirles que si no se convierten en 30 días, Nínive va a ser destruida, le da susto porque Nínive era una ciudad muy grande, muy poderosa, y en vez de irse a Nínive para acá, se va exactamente para el otro lado. Entonces, esa palabra de Yahvé que lleva adentro, le dice no, o sea, no se lo dice, le muestra que no es así la cosa. Él tenía no que ir para allá, sino que al revés, tenía que ir a Nínive, no alejarse de Nínive, como estaba haciendo, arrancando. Bueno, y ahí viene toda la historia de la ballena y todo lo demás, ¿no es cierto? Y al final lo deja la ballena afuerita en la playa de Nínive, para que cumpla lo que él tenía que cumplir. O sea, ahí al margen de lo pintoresco de la escena, que como digo, la discutimos en el curso del Antiguo Testamento, no la vamos a discutir ahora, al margen de eso, pero se muestra claramente la idea, o sea, la palabra de Dios que lleva adentro se toma como una dificultad, que es que Jonás de frente no quiere ir a Nínive, se arrepiente, le da miedo y quiere ir para el otro lado. Entonces, bueno, la forma en que resuelve el problema, esa palabra de Dios creativa que tiene inteligencia y voluntad propia, es haciendo una tempestad, que lo echen por la borda, se lo traiga la ballena y llegue a Nínive, le guste o no le guste. O sea, ahí se nota claramente que esa energía que tiene adentro, que Dios le dio, que se llama palabra de Yahvé, tiene inteligencia y voluntad propia como para adaptarse a las circunstancias que le ocurren, para poder cumplir con el objetivo que fue encomendado. Bueno, y un ser que tiene inteligencia y voluntad propia autónomas, Aristóteles dijo que eso se llamaba una persona. Correcto, pero a Aristóteles, cuando todo esto fue escrito, le faltaban 500 años para nacer. Entonces no podemos pensar que obviamente el judaísmo identificara a las personas de la Trinidad como personas divinas,
porque el concepto no existía de persona en ese momento, lo creó en ese sentido, lo creó Aristóteles 500 años después. Pero con las características que le dan a esta, llamémosla así, energía divina, creativa, creadora, que se llama Dabar de Yahvé, palabra de Yahvé, de tener inteligencia y voluntad propias y con autonomía. Bueno, efectivamente ahí hay una intuición trinitaria. No podemos decir que el judaísmo en esa época tuviera claramente el concepto de Trinidad, no, pero hay una intuición trinitaria entre el Dabar de Yahvé, o sea, Yahvé, el Dabar de Yahvé y la Ruaj de Yahvé, que es el espíritu, que se puede hacer el análisis más o menos similar. Y por eso que seguramente no les extrañó al judeocristianismo esta situación de Cristo, Hijo de Dios y Dios, pero que además el Dios es único. No lo expresaron en la forma como se expresó en el siglo V o VI, en los grandes concilios, porque bueno, ahí ya existía el concepto de persona establecido por Aristóteles bastante claro. Pero es indiscutible que hay una intuición trinitaria, ¿no? Y si ustedes leen el libro de Furstenbaum, que yo se lo he recomendado tantas veces, el Christology, está en inglés nomás, desgraciadamente, no está traducido al castellano. O sea, ustedes verán que él no tiene ningún problema en este concepto. O sea, no habla de la Trinidad, pero habla del Dios triúnico. Que es más o menos la misma idea, para llevarla de otra manera. Caso de un judío mesiánico muy conocido, un teólogo muy bueno. El libro está en la bibliografía. Bueno, hasta ahí habíamos llegado en la clase pasada. Encontré que había que hacer este pequeño recuerdo porque en la conclusión, al final, seguramente ustedes estaban todos medio cansados, pero la conclusión es muy importante la que se sacó al final. Entonces, sigamos. Ahora, ¿qué pasa con la locución profética cuando el hecho se cumple? Porque es un evento que pasa, un evento efímero. O sea, Jonás llegó a Nínive, efectivamente predicó, Nínive se convirtió, por lo tanto cumplió con su objetivo y no fue destruido. Entonces ahí, en ese momento, según lo que decía Isaías, ¿no es cierto? Esa energía divina, esa palabra de Dios vuelve a Yahvé, diciendo, cumplió. Pero entonces parece como que ahí se muere no se muere físicamente, digamos, pero desaparece esa palabra de Dios. Pero no es así. No es así. O sea, es efímero, sí, en ese sentido se cumplió ya, pero el sentido de la profecía permanece. El sentido de la profecía permanece. Y permanece en esa tradición oral que tiene Israel, que es muy importante. ¿Y qué pasa? Permanece en esa tradición oral y en algún momento alguien también recibirá el encargo divino, seamos un carismático de la palabra, y ese alguien normalmente siempre anónimo, que la pone por escrito. Entonces, esos hechos que ocurrieron como fruto de la palabra de Dios se vuelven tradición oral y alguien influido por el Espíritu de Dios, la Ruaj de Yahvé, la pone por escrito. Pero la pone por escrito siempre no para relatar el hecho solamente. El relato del hecho no tiene ninguna importancia a veces, sino para enseñanza de las generaciones futuras, para que no vuelva a ocurrir el problema que hizo necesaria esa palabra de Dios. O sea, la tradición oral puesta por escrito en la Biblia siempre está pensada hacia el futuro. Por eso que es tan absurdo esa costumbre que tenía la iglesia hasta por lo menos cuando yo era niño, no sé si después también,
de que no se leyera el Antiguo Testamento, sino que se leyera un libro de historia sagrada. Bueno, eso es un absurdo, porque nos explicaban, qué sé yo, que David había matado a Goliat con un hondazo. Perfecto. Pero el sentido que tiene ese texto en el libro de Samuel del Antiguo Testamento no es relatar que David mató a Goliat con un hondazo. Eso es colateral. Si ustedes leen bien la estructura del texto, se van a dar cuenta que el sentido que tiene eso es decir, Dios puede hacer grandes cosas usando herramientas muy pequeñas. Ese es el sentido. Pero eso en los libros clásicos, eso de historia sagrada, nunca lo explica. Y por eso que nunca nosotros nos explicaron en los colegios, por lo menos a mí, en mi generación, lo que decían los profetas, como Isaías, Jeremías, qué sé yo, que son extraordinariamente importantes desde el punto de vista de la acción divina, porque no relatan cuentos que se puedan contar, como que David mató a Goliat de un hondazo. Entonces, eso ha sido fatal porque ha hecho que la gente, hoy día, los católicos, no conozcan el Antiguo Testamento en su profundidad real. Conocen relatos infantiles, ahí, como el del hondazo, de la ballena de Jonás, pero no conocen el fondo. Porque, por ejemplo, en el caso de Jonás, ¿cuál es el fondo? Miren ustedes, léanlo bien en detalle, el libro de Jonás es cortito. ¿Cuál es el fondo? El fondo es, si tú aceptaste cumplir un encargo divino, pues lo vas a cumplir. Dios se las arreglará para que lo cumplas. Eso es el fondo. Y ese es el mensaje que transmite el libro de Jonás. Porque si ustedes ven el libro de Jonás, después tiene una segunda escena, que esa no la ponían nunca en los libros de historia sagrada, porque no era tan pintoresca como eso de la ballena. Que es que después que Nínive se convierte, ¿qué es lo que hace Jonás? Se se queja a Dios, porque Nínive se convirtió. Y Dios le dice, pero Jonás, ¿por qué te quejas de que Nínive se convirtió si ese fue el gran éxito que tuviste? Ah, le dijo Jonás, es que yo quería ver cómo caían truenos del cielo y destruían Nínive. Pero por Dios, Jonás, bueno, no se lo cuenta así el Señor, dice, ¿cómo es tan absurdo? Si lo mejor es que tú tuviste éxito y no hubo necesidad, y ellos se arrepintieron, por lo tanto, no tuve que destruirlos. Entonces, claro, cuando a uno le cuentan la historia sagrada así del libro de Jonás, esa parte, que es la conclusión lógica del libro, no la conclusión del término, sino me refiero la enseñanza del libro, no te la enseñan. Y además se crea toda una situación que hasta hace 50, 100 años todavía se discutía si había ballenas en el Mediterráneo o no. Entonces, bueno, tenemos que tener claro, o sea, esa palabra de Dios que ya sucedió no muere, sino que se recuerda como tradición oral, queda siempre grabada pero la enseñanza, no necesariamente las cosas pintorescas. Y por lo tanto, cuando por inspiración de la Ruaj, como dicen los mismos judíos de la época, alguien normalmente anónimo la pone por escrito, siempre la pone por escrito, pero con mirada hacia el futuro, de tal manera que esa enseñanza se descubra y sea de orientación a las generaciones futuras. Y ahí entonces esa palabra de Dios que era oral o que era factual antes, un hecho nomás, adquiere la dimensión de palabra de Dios escrita. Entonces, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es en el fondo la Biblia?
es una recopilación que hace Israel, en el Antiguo Testamento, de esa palabra de Dios escrita, que fue un hecho, fue factual, fue un hecho, primero. Después fue un recuerdo tradicional. Y finalmente se pone por escrito, pero siempre mirando hacia las futuras generaciones. No es historia, es enseñanzas de sabiduría para las nuevas generaciones. Ahora, ¿qué pasa en general entonces con la historia misma, la historia de Israel, ya la macrohistoria, no las escenas estas pintorescas que nos cuentan a veces en el Antiguo Testamento? La historia de Israel, recopilada en estos textos sagrados de esta forma, la entendió siempre Israel como una actividad divina que lo iba orientando. O sea, el paso del Sinaí era una actividad divina para ir formando al pueblo de Israel. Las guerras del rey David era un paso que empujaba Yahvé para la formación de la, llamémoslo así, tradición religiosa y de la cultura y del profetismo en Israel. Y así. Entonces, el conjunto de los relatos que muestran, incluso también los relatos proféticos que se refieren a una época concreta, ¿no es cierto? Esa historia, esa macrohistoria, siempre la entendió Israel como una acción divina. Yo les decía, ¿no es cierto?, que en todo esto del profetismo primero había una acción factual, de facto, de Dios, ¿no? Después eso quedaba por escrito, y después, perdón, eso quedaba en la memoria, y después se ponía por escrito. Bueno, la suma de todos hechos factuales que habían ocurrido en la historia de Israel, también Israel entendió que era una acción divina hacia Israel. O sea, no eran casualidades históricas, para decirlo de otra forma. ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir antes, porque había siempre personajes que actuaban de una cierta forma por la mano de Dios. Entonces, la historia de Israel narrada en la Biblia, también se considera palabra de Dios. No es solo una locución, sino que Dios habla o habla por escrito, o también habla con hechos históricos. Entonces, la historia de Israel es palabra de Dios. El término palabra engloba todo eso. No es solamente la palabra oral o la palabra escrita, como estamos acostumbrados. No. También son hechos provocados por Dios. Y por eso que Israel siempre se comprometió a enseñar eso a las generaciones futuras. El Salmo, por ejemplo, 78 dice bien claro: lo que hemos oído y conocido que nuestros padres nos han contado, nosotros lo contaremos a nuestros hijos, narraremos a la generación futura las alabanzas al Señor, su poder y las maravillas que Él ha realizado. O sea, eso también, las maravillas que Él ha realizado, es palabra de Dios, se entiende como palabra de Dios. Y por lo tanto, cuando Israel habla de que la escritura es entera y lo que relata y la historia es palabra de Dios, lo dice como una conclusión, no como un dogma previo. O sea, lo dice porque efectivamente está convencido. Esa fue acción de Dios hacia nosotros, para formarnos como pueblo escogido, para poder revelar a todas las naciones quién es Yahvé. O sea, el concepto de revelación también está muy metido ahí. Y por lo tanto es la verdad de Dios, es esa palabra, por eso es eficaz. Y por eso puede ser también entendida, como acabo de decir, como revelación o como norma, en el caso de las normas de la ley de Moisés. Por eso es que no es bueno hablar de la Torá como la ley de Moisés, es una pésima traducción. La traducción exacta de Torá es la enseñanza de Moisés.
Y ahí está todo constituido, está constituido lo que enseña verbalmente como lo que enseña mediante los hechos que ocurren en el Sinaí. Por eso que tenemos que entender, cuando leemos el Antiguo Testamento, que lo que se muestra no es un acontecimiento histórico en sí, eso no importa tanto, pero sí lo que se muestra es el significado que tuvo ese acontecimiento histórico. Eso es lo más importante. Por eso digo, no es importante determinar si hay ballenas en el Mediterráneo que se hayan podido tragar a Jonás. Eso no tiene ninguna importancia. Pero lo que tiene importancia es el significado que tuvo ese relato, que tenía ese relato. O sea, que si tú aceptas un encargo de Dios, no te puedes arrepentir. Tienes que cumplirlo, porque Dios confió en ti. Por eso te hizo ese encargo. Ahora, el ser humano es libre para efectivamente mandarse a cambiar y decirse que no, por último suicidarse si no lo quiere hacer. Pero eso es negar un encargo que uno había aceptado de la divinidad, lo cual es grave, para no decir gravísimo. Bien, ahora, ¿qué pasa en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento lo escribían puros judíos, ¿eh? Eso de que es distinto, no, se lo escribieron puros judíos con mentalidad judía, o sea, siguieron con las ideas que tenían de antes. Ahora, lo primero que nos llama la atención del Nuevo Testamento es que cuando los apóstoles enseñan, siempre al referirse a la palabra de Dios o referirse a las escrituras, se refieren al Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no existía cuando ellos lo empezaron a predicar, o cuando ellos predicaban. Ya les digo, San Pablo, que habla siempre de las escrituras, se refiere al Antiguo Testamento, porque cuando predicó San Pablo no se había escrito ninguno de los evangelios. Entonces, el enfoque que le dan los apóstoles en su predicación es que el Antiguo Testamento, que es una profecía en este término global que hemos hablado, ¿cierto? Entre la clase, al final de la clase de ayer y ahora, es una preparación al testimonio que iba a dar Cristo. O sea, nunca se hizo una división, como muchas veces nosotros hablamos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. El Antiguo no tiene nada que ver, ya es una lata, no, el Nuevo el que vale. No. La predicación apostólica hablaba que las escrituras, cuando ellos se referían, entendiéndose escrituras sagradas, en ese momento era solo el Antiguo Testamento. Después se le agregó el Nuevo, no como un apéndice, sino como la continuidad. Y es una profecía de un testimonio que preparaba la venida de Cristo. Por lo tanto, la predicación apostólica siempre habla del Antiguo Testamento, que encuentra la plenitud y su realización en la predicación de Cristo. Por eso de que se ha usado mucho el término, y eso lo he explicado desde la primera clase, de esto de la historia de la salvación o la pedagogía divina de la revelación en la Biblia. Y yo siempre les he dicho que es una tontera, para decirlo, no se me ocurre otra palabra, perdónenme que lo diga así, que los libros de la Biblia no estén ordenados por orden cronológico. Porque si estuvieran ordenados por orden cronológico, que sería lo lógico, uno notaría claramente que hay un hilo conductor clarísimo que va recorriendo desde el primer relato, que es el relato de Abraham, hasta el Apocalipsis de San Juan, que es el último relato. Hay claramente un hilo conductor y los libros van apuntando en esa forma uno al otro. Incluso el salto del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento no es tan grande como se piensa. O sea, el libro de la sabiduría, que es el último libro escrito del Antiguo Testamento, es citado por San Pablo varias veces. O sea, hay un enganche ahí clarito. Entonces, por eso que se habla de una pedagogía divina, y eso lo vimos en el ejemplo de la moral, ¿no es cierto? Clarísimo, qué sé yo, etcétera.
una pedagogía que va desde, y un hilo conductor que va desde el relato de Abraham hasta el libro del Apocalipsis, que se pierde en nuestras lecturas bíblicas porque desgraciadamente los libros de las Biblias cristianas en general, no solo la católica, están ordenados en cualquier forma menos la que debieran. Pero veamos ahora qué es lo que pasa con el término palabra de Dios, o sea, Dabar de Yahvé, en el Nuevo Testamento. El caso extraordinario del Nuevo Testamento es que el Dabar de Yahvé se asigna directamente a la palabra de Cristo, a la palabra de Jesús. O sea, el Dabar de Yahvé en la época de Isaías, por ejemplo, era de Yahvé. O sea, Isaías la repetía, pero está claro que no era palabra suya, era palabra de Yahvé. Isaías la transmitía y decía, esto dice Yahvé, y repetía exactamente lo que Yahvé le había dicho a él. Y vimos varios ejemplos en la clase pasada, va a ser que no hay necesidad de repetirlo. En cambio, la diferencia ahora, que la palabra de Cristo no dice, esto dice Yahvé, sino que dice, esto te digo yo. O sea, es una diferencia muy fuerte, porque en los profetas del Antiguo Testamento, tal como lo vimos claramente en el caso de Ezequiel, si no repasen, porque están todas las citas puestas en el libro, o de Jeremías, que también lo vimos claramente, ellos recibían la palabra de Dios y la retransmitían. Yahvé le decía, anda donde los exiliados de Tel Aviv y dile, dos puntos, comilla, bla, 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 cierra comilla. ¿Qué es lo que hacía Ezequiel? Iba donde los exiliados de Tel Aviv y decía, esto dice Yahvé, dos puntos, comilla, y repetía exactamente lo que le habían dicho. En cambio aquí no. Aquí no. ¿Cómo habla Cristo? ¿O cómo habla Jesús? Veamos, lo vimos claramente, pues lo refleja muy bien en el Evangelio de San Mateo. Habéis oído que se dijo antiguamente a vuestros padres que, bla, 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 bla. Pero yo os digo que, bla, 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 bla. Y eso vimos como 8 o 10 ejemplos, uno por otro. O sea, ese habéis oído que se dijo antiguamente a vuestros padres que, es una cita del Antiguo Testamento. Pero yo os digo que, es una nueva cosa que dice él. O sea, él está corrigiendo a Yahvé. Él está corrigiendo a Yahvé. Porque él nunca recibe el Dabar de Yahvé como los profetas sí la recibían. Él, de motu propio, dice, esto es palabra de Yahvé. Lo que te estoy diciendo yo, corrigiendo algo que se había dicho antes. Y eso es el gran escándalo que provocaba. Eso era o era. Tenías tres alternativas ahí para después de escuchar eso. Uno que fuera loco, pero parece que eso estaba claro que no era loco. Otro que fuera un blasfemo, con lo cual tenía que ser apedreado. O la tercera alternativa, que efectivamente fuera el Dios que había venido directamente a la tierra, Dios encarnado. Y ese era el punto de toque, los que creían en la alternativa 2 o los que creían en la alternativa 3. Pero era fuertísimo eso era una cosa que provocaba en cada persona una reacción y una interpelación fuerte. ¿De qué lado estás tú? Ahora, también en el Nuevo Testamento se habla de que la solución a ese dilema es que efectivamente Jesús de Nazaret era el Dabar de Yahvé, esta energía divina que brotaba de Dios, qué sé yo, que era creadora y que recibía encargos divinos y que los resolvía y era siempre eficaz y resolvía los problemas con inteligencia y voluntad propia y autónoma. Eso era Cristo que se había encarnado.
O sea, la persona de Cristo era esa energía divina traducida a ser humano, para decirlo de alguna forma. Y eso parece sumamente claro en el comienzo del Evangelio de San Juan, pero también en otras partes, que lo vamos a ver a continuación, pero también en otras partes como el comienzo de la carta a los Hebreos, que ya lo leímos, pero se lo leo de nuevo. En múltiples ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres por medio de los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por medio de su Hijo, al que nombró heredero de todo, y por quien ya había creado los mundos y las edades. O sea, aquí está hilando con el comienzo del libro del Génesis, en que ya ve cómo crea el mundo. Él habla, dice, hágase el firmamento. Nosotros pensamos que eso es una orden, como bueno, un general cuando le da una orden al sargento, haga esto. No, no es una orden. Yahvé habla. Dice, hágase eso. Al hablar está emitiendo ese Dabar creador, esa energía creadora. No es que dé una orden, porque no da una orden a nadie, porque estaba solo, no existía nada en ese momento. Lo que hace es emitir esa energía creadora que se llama el Dabar de Yahvé, con inteligencia y voluntad propia, para que se haga, se fabrique en ese momento el firmamento. Por eso les leo de nuevo. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por medio de su Hijo, al que nombró heredero de todo, y por quien ya había creado los mundos y las edades. O sea, la creación es un resultado de la acción del Hijo, de ese Dabar de Yahvé, y que el Génesis le dice claramente porque Dios habla, y ahí se crea por el hecho de hablar, el emitir esa energía creadora. Como les digo, no está dando una orden a nadie, porque en ese momento estaba solo. Está él nomás. ¿A quién le iba a dar una orden? No. Él es el reflejo de su gloria, la imagen de su ser. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la hipostasis? Ahí tiene. Eso es. O sea, Cristo es la imagen de su ser. La imagen de su ser traducida a ser humano. Este niñito, este señor que está aquí, Jesús de Nazaret, es la imagen del ser divino traducida a ser humano. Traducir a ser humano es un término que lo inventé yo por el hecho de ser palabra, ¿no? Traducida a ser humano, va a decir encarnada. Y sostiene el universo con la palabra poderosa de Dios. Él es el quien, después de realizar la purificación de los pecados, se sentó a la derecha del trono de Dios en la altura, haciéndose tan superior a los ángeles cuanto más extraordinario el nombre que ha heredado. Ahí cita al mismo himno de San Pablo, ¿cierto? Bien, ustedes se fijan que si entendemos de acuerdo a lo que se entendía en esa época, van calzando muchas cosas, ¿no?, que desgraciadamente no se explican de otra manera. O sea, si nosotros queremos entender el Evangelio de San Juan como lo entendió un judío cristiano de la comunidad de San Juan, para el cual fue dirigido, para el cual ese Evangelio se escribió, tenemos que entender estos conceptos que ahí van calzando, y va calzando también lo que dice la carta a los Hebreos, y va calzando muchas cosas. Por eso que en el Evangelio de San Juan, en el comienzo, después ya vamos a hablar que no se le puede decir prólogo a eso es comienzo del Evangelio de San Juan. Lo dice claramente que Jesús es el Dabar de Yahvé, va a decir la palabra de Yahvé hecha carne. Por lo tanto, todos sus actos pasan a ser palabra de Dios. Todos los actos de Jesús en esta tierra son palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él es la palabra de Dios encarnada. Él es el mensaje divino encarnado.
Antes yo ponía un ejemplo, se los voy a dar de nuevo en los cursos anteriores, a ver si ustedes les tinca más esto para que se entienda. Supónganse ustedes que tienen un perrito en la casa, muy inteligente, el perrito. Estupendo el perrito, muy inteligente, son súper inteligentes los perritos, o sea, eso es cierto. Pero claro, el perrito aprende y les sigue a ustedes viendo lo que ustedes hacen. Trata de satisfacer las actitudes de ustedes. Entonces, cuando ustedes salen a pasear, él se les cuela porque quiere también salir a pasear con ustedes, en fin, qué sé yo, etcétera. Si ustedes llegan contentos, él se da cuenta él se da cuenta que ustedes están contentos, entonces él también está contento. Si ustedes están tristones, seguramente va a tratar de consolarlo y se acostará detrás al ladito de ustedes, qué sé yo, etcétera. O sea, el perrito aprende de las actitudes de ustedes, de los actos de ustedes, y los aprende muy bien. O sea, él interpreta esos actos mucho más que lo que el acto significa. Pero usted al perrito no le pueden enseñar conceptos abstractos, porque ¿cómo se lo explican? Si ustedes hablan un lenguaje en que los conceptos abstractos tienen ciertas definiciones verbales que para el perro no son obvias. Entonces, pensemos, por ejemplo, bien, esta aplicación que estoy dando es bien tonto, pero por lo menos para la juventud servía, ¿no? Yo creo que los adultos a lo mejor se van a reír, pero por lo menos para la juventud servía. Supongamos que ustedes entonces dicen, ya, ¿cómo puedo yo hablarle al perrito en el lenguaje de los guau guau? Entonces llega una madrina con una varita mágica y le dice, ya, tú durante 3 días, o 5 días o 10 días, te vas a convertir en perro. Te vas no a encarnar, sino a perrizar. Entonces, ya te convertiste en perrito, entonces ya hablas el lenguaje de los guau guau. Y ahí le puedes explicar muchas más cosas a tu perrito amigo, porque están los dos en la misma categoría y hablan el mismo lenguaje. Bueno, por eso digo yo que en el fondo, ¿quién es Cristo? Es el Dabar de Yahvé, es la palabra de Dios el que habla su lenguaje divino, pero traducido a ser humano. ¿Y para qué se traduce a ser humano? Se encarna. Para poder hablar el lenguaje nuestro y enseñarnos ya no solo con normas o revelaciones o mandamientos o lo que sea, sino enseñarnos con su ejemplo como humano, que es una enseñanza directa, tal como la de las madres a sus hijos, en fin, que sí, etc. Entonces, por eso que yo les digo, Cristo es la palabra de Dios traducida a ser humano. Y eso es lo que habla el término griego, es de la hipostasis, la unión hipostática, que en el fondo se refiere a eso mismo también. Hacer hipostasis quiere decir imagen, ¿eh? En la raíz. Entonces, hipostasis significa que es la imagen de Dios, pero visible para el ser humano, traducida a ser humano en características humanas. Ahora, por eso que entonces todos los actos de Cristo son palabras de Dios. No solamente lo que dice en el Nuevo Testamento, sino que todos los actos de Cristo son palabras de Dios, son enseñanza divina. Para eso vino, y él mismo dice, para eso vine al mundo. Lo vamos a ver en San Juan. Y ahora, esto se complementa también con la Ruaj de Yahvé. O sea, para que esa venida de Cristo, traducido a ser humano, sea eficaz, tiene que venir también el Espíritu, la Ruaj, a insuflarles, tal como pasaba con los profetas, a insuflarles valor, es decir, valentía a los que reciben esa palabra. Y la misión del Espíritu de la Verdad es guiar la comunidad por su camino a la comprensión plena de Jesús como cumplimiento de las promesas de la Escritura. Y él lo dice. Cuando venga el Paráclito,
San Juan dice eso en el Evangelio. El Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que yo le diga. Por eso el Espíritu de la verdad no puede ser fuente de ninguna revelación nueva o divergente, sino que glorifica a Jesús tomando de él lo que el Padre le ha revelado, comunicándolo en el sentido de reforzarle la comprensión a sus discípulos. Esa frase, esa cita la tomé del comentario bíblico católico del Instituto San Jerónimo, que es uno de los mejores comentarios bíblicos que existen. Y lo mismo ocurre con el Antiguo Testamento, es reinterpretado como a la luz de la revelación definitiva que alcanza con Cristo, sobre todo con el Cristo post-pascual. Por eso que también se considera la palabra de Dios en su globalidad, y no solamente el del Antiguo Testamento, y no solamente los oráculos divinos. Eso lo deja ahí en claro, ya lo vimos en la escuela de Pablo en la carta a los Colosenses. Ahora, ¿quién es el santo en la Escritura? El santo solamente es Dios, es el santo por excelencia. Y cuando una otra realidad se denomina santa, no es por su esencia, sino por su conexión con la santidad de Dios. O sea, su conexión con la presencia de Yahvé. Por eso que se habla que el templo, los altares, qué sé yo, son santos, por la conexión que tienen con Yahvé. Y Jesús es llamado el santo de Dios, por ser él, la palabra, el Dabar de Yahvé traducida a ser humano. Ahora, el cristianismo eso tiene una gran cualidad que no está presente en ninguna de las otras religiones, y es que nos permite ver a Dios traducido a ser humano en Cristo. En las otras religiones, incluso en el judaísmo mismo, Dios es un ser que solamente se puede conocer si Él se revela, y solamente se puede conocer de Él lo que Él revela. Entonces, se tiende a convertir, aunque no sea así en el texto bíblico del Antiguo Testamento, pero la gente tiende a pensar como un Dios lejano. O sea, Él se nos muestra, sí, se nos muestra, pero Él decide qué es lo que nos muestra. No es una intimidad que haya con Él. En cambio, el cristianismo nos dice, no, fíjate que la imagen, Jesucristo es la imagen de Dios, es la hipostasis, la imagen de Dios, pero en forma humana. Por lo tanto, si tú lo ves y ves lo que hace, estás viendo lo que quiere Dios y estás viendo quién es Dios. Lo puedes tocar, como decía Santo Tomás, ¿no es cierto? Lo puedo palpar, puedo meter el dedo en la llaga del costado, porque Él es la divinidad expresada en términos humanos, pero no en términos humanos verbales, en términos factuales. Por eso que las otras religiones monoteístas, en general, se llega a una comprensión de la divinidad del tipo de lo que dicen los masones, del gran arquitecto. O sea, de alguien que efectivamente hizo esta maravilla. Si no, no cabe la menor duda, te dicen que la hizo Yahvé, judío practicante. O un musulmán te va a decir practicante, no cabe la menor duda que le hizo Alá, porque esto es maravilloso, qué sé yo, no puede ser de otra manera, fantástico. Bueno, y sí, pero Dios está por allá arriba. Dios está por allá arriba. Es el gran arquitecto, como dicen los masones, el que hizo todo. Pero, ¿dónde está esa comunicación humana, ¿no? De persona a persona,
sobre todo de los afligidos, qué sé yo, los que están pasando por mal momento y todo. Bueno, el cristianismo te da la solución. Mira, este señor que se llama Jesús de Nazaret, además de Mesías y todas estas cosas, no cabe la menor duda, pero es la imagen real de Dios traducida a ser humano. Por lo tanto, todo lo que él no solamente dice, sino lo que hace, lo que piensa, lo que comunica, lo que muestra su psiquis, todo eso es Dios. Y en el Evangelio de Juan se dice claramente, nadie ha visto al Padre sino que yo. Y nadie ha visto al Padre sino que yo, y el que yo se lo he mostrado. La frase no me acuerdo exactamente cómo la dice, pero se dijo en las misas hace poco. O sea, y eso es lo que significa, esa traducción de Dios a ser humano es lo que se llama la hipostasis. Por eso que se habla de la unión hipostática después de... Por eso ya es filosofía griega, ya no es Biblia. De las dos naturalezas de Cristo unidas por la unión hipostática. Es más fácil entender esto de esta manera. Es la imagen. Hipostasis significa imagen. La imagen de Dios real, pero no una imagen como una fotografía, sino es él traducido a ser humano. Por eso que la escritura inspirada es la divinización de la palabra escrita por la inspiración. La palabra santa, conservada en la tradición oral, recibe por la acción del espíritu, la ruaj de Yahvé, una forma de concreción literaria. Esto ocurre porque el Espíritu Santo actúa en personas dotadas de cualidades literarias, de modo de dar a la palabra conservada en la tradición una existencia nueva, la de escritura inspirada. Se trata entonces de una locución destinada a un público futuro, en vez de la locución destinada a una aquí y a una hora, como fue el caso de la predicación oral. Bueno, entonces ahora todo esto lo vamos a aplicar al comienzo del Evangelio de San Juan. Insisto, el comienzo del Evangelio de San Juan no es el prólogo. El único evangelio, eso lo dijimos claramente, el único evangelio que tiene prólogo es el Evangelio de San Lucas. Porque el prólogo es una explicación que da el autor del libro para indicar por qué lo escribió, cuál era su objetivo, agradecer a su señora, a su abuelita, que tuvo tanta paciencia de soportarlo mientras lo escribía, que se dio todas estas cosas. Y San Lucas lo dice claramente en su evangelio. Entonces, esto no es el prólogo del Evangelio de San Juan, es el comienzo del Evangelio de San Juan. Y tiene una finalidad muy clara. En los Evangelios de San Mateo y de San Lucas, ambos evangelistas hablan de la genealogía humana de Jesús. O sea, el más latero de San Mateo, ¿no es cierto?, que tiene cuando se lee en un día domingo, todos nos ponemos a bostezar, porque habla una serie de nombres judíos, que fulano de tal fue padre, sutanito fue padre de no, hay puros nombres raros que nadie recuerda después, que son 30 y tantos. Bueno, ya. Entonces, ¿qué es lo que hace San Juan? Juan dice, mire, a mí no me interesa la genealogía humana de Jesús. Yo les doy la genealogía divina de Jesús. ¿Ya? Por lo tanto, no es un prólogo. Es el comienzo y es lo más fundamental del Evangelio. La genealogía divina del Señor. Si ustedes van a la página 128, y si tienen el librito ahí, por favor, ábranlo. Yo aquí hice un jueguito que lo explico bien, que es el siguiente. Tomé un texto de una Biblia católica, en este caso la Biblia latinoamericana, la que tenía más a mano en la internet en ese momento, y hice un reemplazo de Word, ¿no? De Word, Microsoft Word, absolutamente mecánico. O sea, reemplacé la palabra verbo por Dabar de Yahvé. Y reemplacé la palabra espíritu por Ruaj de Yahvé.
Tuve que hacer un acomodo también en los él y los la, porque como yo les digo, el verbo en castellano es masculino y el dabar de Yahvé es femenino y al revés, pero eso nomás. Para que se entienda en el esquema que lo hemos visto hasta la fecha, digamos, ¿no? Y como les digo, todas las explicaciones que uno escucha de este comienzo del Evangelio de San Juan se refieren a términos filosóficos como el logos y qué sé yo. No, el logos, que es una expresión de Platón, no era la forma que estaba explicando San Juan a su comunidad. Sí, eso era judío cristiano, no habían oído hablar de Platón ni del logos jamás en su vida. Y obviamente San Juan escribió su evangelio para que lo entendieran sus discípulos en ese momento, no para decirle, oye, no se preocupen, en 500 años más llegarán unos filósofos que les explicarán lo que es el logo y así lo entenderán. No, ese no es el objetivo de San Juan. El objetivo de San Juan era que se entendiera en ese momento. Y eso, después de todas las explicaciones que hemos estado dando desde la mitad de la clase pasada, entonces tenemos aquí el comienzo del Evangelio de San Juan, en que, como les digo, lo único que he hecho es reemplazar la palabra verbo, o sea, en principio existía el verbo, por dabar de Yahvé, y reemplazar el espíritu por ruaj de Yahvé, y cambiar los artículos correspondientes. Veamos. En el principio era el dabar de Yahvé, y el dabar de Yahvé estaba ante Yahvé, y el dabar de Yahvé era Yahvé. O sea, está hablando claramente de esta energía creadora y que estaba en el principio, porque como vamos a ver a continuación, en el libro del Génesis se dice claramente que este Dabar de Yahvé fue el que creó el universo. Y lo pone delante de Yahvé y que era Yahvé mismo. Ahora, este comienzo del Evangelio de San Juan es un texto que después mismo San Juan le agregó unos comentarios que a veces lo enredan. Bueno, no lo enredan para el que no sabe de dónde vienen, pero quizás lo enredan para nosotros que ustedes ya saben de dónde vienen. Entonces, si ustedes se fijan en la página 128, hay versículos que están en itálica, o sea, en la letra corrida hacia el lado derecho, y otras que están verticales. Los que están en itálica son el texto original, sin los agregados que el mismo San Juan le agregó para que sean más claros. Nos vamos a referir solamente al original, porque ya ustedes son capaces de entenderlo por todas las explicaciones que nosotros hemos dado hasta ahora. Leo desde comienzo de nuevo. En el principio era el Dabar de Yahvé, y el Dabar de Yahvé estaba ante Yahvé, y el Dabar de Yahvé era Yahvé. Por el Dabar de Yahvé se hizo todo, lo que decíamos del Génesis, y nada llegó a ser sin él. Lo que fue hecho tenía vida en el Dabar de Yahvé. Fíjense que esto también lo dice mucho menos claro la escuela de Pablo en la carta a los Colosenses, cuando hablábamos del Cristo cósmico. Aquí está el Cristo cósmico mucho más explicado. Sigo. Y para los hombres la vida era luz. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. Vale decir, efectivamente, hubo grupos de personas que viven en la oscuridad. Ese tema lo toca mucho San Juan. Los que viven en la oscuridad y los que viven en la luz, que no recibieron esta luz, que no recibieron al Dabar de Yahvé, no lo aceptaron. Sigamos. Vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que los recibieron les dio la capacidad para ser hijos de Yahvé. Aquí no se está refiriendo todavía a la encarnación. Cuando dice que este Dabar de Yahvé, que era la luz, vino a los de su propia casa y los suyos no lo recibieron, se está refiriendo cuando vino a los profetas. Efectivamente, no lo recibieron. O sea, todos los profetas del Antiguo Testamento murieron mártires, sin excepción de ninguno. Y mártires con un martirio bastante cruel. Ahí viene la palabra, el dicho, no sé, nadie es profeta en su tierra.
Pero en la frase, en el versículo siguiente de los originales, sí, dice, y el Dábar de Yahvé se hizo carne. O sea, se tradujo a ser humano. Y puso su tienda, para decir su hábitat, entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre el Hijo único. En él todo era don amoroso y verdad. De su plenitud hemos recibido todos y cada uno don amoroso. Y de cada don amoroso preparaba otro. Y después agrega un comentario en el versículo 18 que es bien interesante también. Nadie ha visto a Yahvé jamás, pero Yahvé Dábar, Hijo único, nos lo dio a conocer. Él está en el seno del Padre Yahvé y nos lo dio a conocer. Bueno, ahí está el resumen de todo lo que hemos hablado desde la mitad de la clase pasada hasta ahora. Y eso es lo que entendía claramente un judío cristiano, culto, practicante, de lo que quería decir San Juan. Ahora, San Juan establece este himno en paralelo, pero exacto, al comienzo del Génesis. Y yo aquí lo pongo en la página 129. En el principio creó Yahvé los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo. Y la ruaj de Yahvé aleteaba por encima de las aguas. Pronunció Yahvé su Dábar. Haya luz, y hubo luz. Vio Yahvé que la luz estaba bien y apartó Yahvé la luz de la oscuridad. Y llamó Yahvé a la luz día y a la oscuridad la llamó noche. Atardeció y amaneció y fue el día primero. O sea, ustedes lo pueden poner esto en paralelo y está claramente la referencia del uno al otro. O sea, ¿a qué se refiere? O sea, por eso que dice San Juan, por el Dábar de Yahvé se hizo todo y nada llegó a ser sin él. Y después agrega, lo que fue hecho tenía vida en el Dábar de Yahvé, y para los hombres la vida era luz. Bien. Esto hay que tenerlo muy claro. No es fácil, a veces, al final yo lo encuentro mucho más fácil de entender que cualquier otra explicación que se dé al comienzo, desde el comienzo del Evangelio de San Juan, mal llamado prólogo. Porque te meten cosas de alta filosofía que no son naturales para nosotros. Si uno entiende esto de acuerdo a la mentalidad judía de la época, que era mucho más afectiva, ¿ah? Y qué es lo que quiere decir con la palabra profética y todo esto, en realidad es extraordinario y se entiende mucho mejor. Se entiende mucho mejor. O sea, estamos hablando de una energía creadora, no creativa, creativa significa otra cosa, creadora de Yahvé que se traduce a ser humano para mostrarnos a Yahvé tal cual es y nosotros podamos verlo tal cual es. Yo les dije como en el email de que les mandé que leyeran lo que en el apéndice, no me acuerdo cuál era el 10, creo que era la página 202, es que Antonio Piñero hablaba sobre lo que había dicho al respecto Irineo de León en el año 180, fíjense, o sea, no tan tarde después de esto. Estamos hablando de que San Juan es el último de los que escriben en el Nuevo Testamento. Estamos hablando del año 90 más o menos, o sea, 180, claro, pero... Y él habla Irineo de León, como que todavía no tiene muy claro esto de la Trinidad en el año 180, pero sí tiene claro que es un solo Dios con tres manifestaciones, pudiéramos decir. Es un solo Dios con tres manifestaciones. Y Irineo de León habla de que la palabra de Dios, o sea, el Dábar de Yahvé, y el Espíritu de Dios, la Ruaj de Yahvé, son las dos manos de Dios. O sea, ya se nota una comprensión bastante fuerte de esto. Bueno, después se sistematiza en términos filosóficos
en los grandes concilios del año 500, ¿no? Nicea, Constantinopla, qué sé yo, todo esto. Pero el problema es que en esa época la filosofía griega, por algo se hace todo esto en Nicea y en Constantinopla, o sea, en Bizancio, ¿no? Que es la cuna de todo lo griego. Pero la filosofía griega en esa época era común. Toda la gente culta que había pasado por la escuela había estudiado a Platón y Aristóteles. Entonces los términos que ahí se explican, se explicitan en esos grandes concilios del año 500, todo el mundo los entendía, pero en la generación nueva, nuestra, nadie, bueno, yo de chico tuve un curso de filosofía, sí, claro, pero se suprimió después, poco después que salí del colegio, ya nadie estudia filosofía, ni a Platón, ni a Aristóteles, ni nada. Entonces, claro, cuando se explica con los términos teológicos clásicos, yo creo que se complica más la cosa para el común de los mortales en vez de aclarar. Y si vamos al origen, yo encuentro que se entiende mejor. Pero bueno, eso es una opinión. Ahora, saquemos algunas conclusiones de esto, porque también hay conclusiones que por otro lado. En el Antiguo Testamento se habla de la sabiduría de Yahvé. Pero en la sabiduría, la Hokma Yahvé, pero es un sinónimo de lo que es la palabra de Yahvé, el Dabar de Yahvé. Hay algunos autores que prefieren hablar de la encarnación de la sabiduría de Yahvé. Bueno, está bien, es la palabra de Yahvé o la sabiduría de Yahvé. Vamos a decir que la sabiduría de Yahvé es como el conjunto de todas las palabras que ha dado Yahvé, o sea, está bien, es más o menos lo mismo. Esto entró también bastante en la zona griega, o sea, de la iglesia. La iglesia de Santa Sofía de Constantinopla, que era la catedral oriental del mundo cristiano, ¿cierto? Hasta que llegaron los otomanos. No hay una santa que se llame Sofía, ¿no? Sofía significa sabiduría en griego. O sea, la catedral de la sabiduría de Dios, o sea, de la palabra de Dios. Es la catedral de Cristo, podríamos decir. Ahora, cuando en el Antiguo Testamento habla de la sabiduría de Yahvé con respecto a la palabra de Yahvé, claro, usa términos muy bonitos también, porque la sabiduría implica un resplandor, por ejemplo. El resplandor de la luz eterna, un espejo inmaculado de la obra de Dios. Sabiduría, palabra de Yahvé, lo mismo. Por eso que en el libro de la sabiduría, por ejemplo, se habla del Antiguo Testamento, que la sabiduría es reflejo de la luz eterna, espejo nítido de la actividad de Dios e imagen de su bondad. Eso es lo que son los atributos del Dabar de Yahvé. Y también, por ejemplo, en otro libro del Antiguo Testamento, cuando dice digamos, es el reflejo de lo que dice San Juan cuando dice vino a su casa y los suyos no lo recibieron. En el libro de Sirac del Antiguo Testamento, que también se llama a veces el Eclesiástico, el libro del Eclesiástico, dice, entonces el creador del universo me ordenó, el que me creó estableció mi residencia, reside en Jacob, sea Israel tu heredad. Fue a los suyos y no los suyos no lo recibieron. Pero no encuentra el lugar juntos en Jacob. Entonces la sabiduría fue hablar entre los hijos de los hombres y no encontró el sitio, fue a los suyos y no lo recibieron. Entonces la sabiduría ha regresado a su hogar y ha tomado su silla entre los ángeles. O sea, de lo anterior se deduce que el Antiguo Testamento, la palabra de Yahvé o la sabiduría de Yahvé, se interpreta como la Torá por los judíos y como el Cristo preencarnado por los cristianos. Pero en los libros de San Juan del Nuevo Testamento está muy claro, y esto fíjese que es bien interesante estas tres conclusiones que saqué yo
de un estudio del libro del escrito de San Juan. Cristo es la palabra, el Dabar, preexistente de Yahvé encarnada. Eso es lo fundamental. Ahora, la Biblia es la palabra, el Dabar de Yahvé puesto por escrito. Y la Eucaristía es el Dabar de Yahvé encarnada bajo las especies de pan y vino. O sea, tenemos tres conceptos que se derivan de lo mismo: la persona de Cristo, la Biblia y la Eucaristía. O sea, tres conceptos que están a un nivel tremendamente superior de otros conceptos. Cristo, palabra o Dabar de Yahvé preexistente encarnado. La Biblia, palabra Dabar de Yahvé puesta por escrito. Y la Eucaristía, palabra o Dabar de Yahvé encarnada ya, pero bajo las especies de pan y vino. Ahora, ¿cómo conocemos a Cristo? A través de su palabra puesta por escrito en la Biblia. ¿Y cómo vivimos con Cristo? A través de la palabra de Yahvé encarnada bajo la especie de pan y vino. Hay una relación entre esos tres conceptos tremenda. Ahora, yo no digo que cada vez que uno lea la Biblia es lo mismo que recibir la Eucaristía, no. Pero tiene una similitud jerárquica, una similitud de jerarquía dentro de todos los conceptos bíblicos. Vale decir, uno puede suplir un poco, digamos, entre comillas, ¿no?, una Eucaristía por imposibilidad de recibirla con la lectura de la Biblia, indiscutiblemente. Bien, eso es para meditar, pero en realidad es algo que es muy interesante. Ahora, yo aquí apéndice este capítulo, le pongo 3 páginas para que la lean ustedes. Ojalá hagan la tarea, pues no se me hagan los lesos, como que bien pocos leyeron las 2 páginas que le pedí sobre Irineo de León. Bueno, pónganse al día con eso y lean de la 130 hasta la 133, que es un poema de Isaías, el poema del siervo de Yahvé. Fíjense que es el único texto del de la Biblia hebrea que no se lee en ninguna liturgia hebrea. Y eso lo saqué, como lo puse ahí al final, en la página 133, de un comentario judío. O sea, originalmente, antes de la venida de Cristo, sí, se leía en el calendario judío de las lecturas de la Torá. En la liturgia de ellos también hay un calendario, ¿no es cierto?, que se leen trozos del Antiguo Testamento. Y en un ciclo, no sé de cuántos años se lee el Antiguo Testamento completo. Antes de la venida de Cristo, sí, estaba incluida. Pero después del año 100 o 200, más o menos, 150 por ahí, lo sacaron. Es el único trozo que no se lee. Porque la profecía del siervo Yahvé es tan clara que apunta a la pasión de Cristo, y más encima si ustedes han leído, han entendido estos conceptos que hemos establecido en estas 2 últimas clases, que lo retiraron. Lo retiraron. No lo retiraron del texto de Isaías, sigue estando en el libro de Isaías, por supuesto, pero ya no se lee en la sinagoga, en el calendario litúrgico. Léanlo, porque lo van a disfrutar. Y pónganse al día en lo de Irineo de León. Bien, vamos a la página 134. Sigamos con el Evangelio de San Juan. Bueno, según la tradición, a fines de la época apostólica, surge en Éfeso una comunidad y una escuela de pensamiento cristiano que irrumpen la iglesia del siglo I con un enfoque novedoso del mensaje de Cristo. Más aún, con un evangelio propio que tiene una teología propia que no se deriva ni de los sinópticos ni de Q, y que nos narra aspectos diferentes de la vida del Señor. Por ejemplo,
no relata ninguna parábola, ni ningún relato de exorcismo, que están llenos los evangelios sinópticos. Pero por otro lado, relata importantes y largos discursos del Señor, que no están en los sinópticos. Y además también relata hechos que no están en los sinópticos, como la resurrección de Lázaro, por ejemplo, o las bodas de Caná, qué sé yo, etc. Y esa comunidad que llega a Éfeso a fines de la época apostólica, o sea, llega a Éfeso por ahí por el año 90, más o menos, es la comunidad que se autodefine como la del discípulo predilecto del Señor, o el discípulo amigo del Señor, o el discípulo que el Señor amaba, qué sé yo. Y que ella misma se atribuye el origen a Juan el Evangelista. Y eso despertó una sorpresa fenomenal en la comunidad de Éfeso, porque una cosa bastante tardía llegó allá en el año 90. No quiere decir que se haya escrito el año 90, ojo. Llegó esta comunidad trayendo este evangelio a Éfeso en el año 90, es otra cosa. Y ahí se conoció esto. Y entonces despertó bastante polémica, como vamos a ver ahora, como vamos a ver ahora y en la próxima clase. Entonces, bueno, la manera de entender un poco este evangelio, de dónde salió, es analizando el evangelio mismo. Y hay varios relatos que son exclusivos de este evangelio, que dicen bastante sobre eso. El primero vamos a ver el relato de la curación del ciego de nacimiento. Dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Los fariseos le preguntaron otra vez al ciego cómo había recobrado la vista. Le respondió, me aplicó barro a los ojos, me lavé y ahora veo. Esto es lo que respondió el ciego, el ex ciego. Algunos fariseos le dijeron, ese hombre no viene de parte de Dios porque no observa el sábado. Otros decían, ¿cómo puede un pecador hacer tales milagros? Y estaban divididos. Preguntaron de nuevo al ciego, ¿y tú qué dices del que te abrió los ojos? Y él contestó que es un profeta. Los judíos no terminaban de creer que había sido ciego y había recobrado la vista. Así que llamaron a los padres del muchacho del que había recobrado la vista y le preguntaron, ¿es este tu hijo, el de ustedes, que dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Contestaron sus padres. Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve? No tenemos idea. ¿Quién le abrió los ojos? No lo sabemos. Pregúntenle a él que es mayor de edad y puede dar razón de sí. Y fíjense la explicación que dice San Juan ahora. Sus padres dijeron esto por temor a los judíos, porque los judíos ya habían decidido que quien lo confesara como Mesías sería expulsado de las sinagogas. Por eso dijeron los padres que el niño ya tenía edad y que le preguntaran a él. Ahí nos da una clave ya, nos da de una cierta fecha. Los judíos ya habían decidido que quien lo confesara como Mesías sería expulsado de la sinagoga. Ahora es cuestión de ver la historia judía cuándo ocurrió eso. Más adelante. Esto es un relato de Sherlock Holmes, pero así es. Entonces, la primera característica que vemos ahí es que Jesús habla de los judíos como extraños. Curioso, porque él era judío y todos sus discípulos eran judíos, pero eran de Galilea. O sea, por ejemplo, el Evangelio habla de la Pascua de los judíos. La Pascua de los judíos y la Pascua de todos los apóstoles también. Pues, sí. ¿Cómo es eso? Entonces, se nota una actitud enfrente. Y además los muestra como algo unificado. Los sinópticos jamás hablan de los judíos. Hablan de los fariseos, de los celotas, de los saduceos, de los maestros de la ley, qué sé yo. Pero no hablan de los judíos porque ellos eran judíos. ¿Cómo iban a hablar de los judíos si ellos eran judíos? Como algo ajeno. Entonces, aquí ya nos está dando una cierta sospecha de en qué lugar y en qué fecha debemos buscar.
Debemos buscar digamos, la escritura de este evangelio. Ahora, yo les he hablado que en Israel había tres provincias, la más al norte Galilea, la del medio Samaria y la de abajo Judea. Y también les he hablado que el judeano en hebreo y el judío en hebreo son dos palabras distintas. Pero en griego, que es como está escrito en el Nuevo Testamento, esas dos palabras se traducen por los mismos, por el mismo término. Entonces hay que tener cuidado de si se refiere a los judíos o se refiere a los judeanos. Y eso solamente se puede ver en el contexto. O sea, los enemigos del Señor son los judeanos, son los judíos de Jerusalén y las autoridades judías de Jerusalén. No es el pueblo judío, porque no tiene sentido. Ellos eran judíos también. O sea, tiene mucho énfasis el Evangelio de San Juan en plantear los conflictos entre galileos y samaritanos en contra de los judeanos. De eso ya más o menos hablamos algo en la introducción hablamos bastante en la introducción del curso, en la tercera clase. O sea, véanlo ustedes ahí. Los conflictos que habían entre esta gente derivados de que ellos sabían que no habían sufrido el exilio babilónico y los de Judea sí. Y esto hace que muchas veces se piense que el Evangelio de San Juan es antisemita, y no es así. Y de hecho los buenos teólogos judíos lo reconocen, ¿no? Habla de los judeanos. Y hay varias frases que quedan claras de esto, ¿no? Por ejemplo, después de algún tiempo Jesús andaba por Galilea, evitaba estar en Judea porque los judíos o judeanos buscaban la ocasión para matarlo. Es obvio que si evitaba estar en Judea, los que trataban de matarlo eran judeanos, no los judíos, porque los judíos de Galilea nunca quisieron matar al Señor. Entonces eso hay que tenerlo bien claro para evitar acusaciones falsas y entender bien. Ahora, desgraciadamente, como en griego la traducción de los dos términos es la misma, la única manera de entender a qué se refiere en este momento San Juan es por el contexto, pero el contexto en general es bastante claro, ¿eh? O sea, yo creo que las traducciones modernas de la Biblia al castellano deberían ser capaces de identificar bien los dos conceptos, por lo menos una nota al pie de página. En inglés esto ya ocurre. O sea, en inglés los judeanos le llaman Judeans y los judíos le llaman Jews, J-E-W-S. Pero en castellano la palabra judeanos no ha fructificado. Yo creo que no ha fructificado porque los traductores de la Biblia no han querido insistir en este punto, ¿no? Lo cual es un error. Ahora, ¿cuándo se da la situación de los judíos como un grupo uniforme de tipo fariseo y con atributos de poder? ¿Y dónde? De partida no en Éfeso, eso está claro. O sea, estos escritos vinieron transportados a Éfeso, pero no se escribieron allá en el año 90. Éfeso es una ciudad griega, no tenía ningún tipo de conflictos de este tipo. Pero sí la historia de Israel nos dice que después de la destrucción de Jerusalén, un grupo de fariseos importantes, de rabinos, se estableció en Yamné. Yamné queda un poco más al norte. No sé si queda cerca de Tel Aviv, pero por ahí queda. Y trataron de reconstruir un poco el judaísmo en base a una sola, llamémoslo así, escuela. Porque tenían sumamente claro, y en ese sentido tenían toda la razón, ya lo vimos esto en la época cuando hablamos de los evangelios sinópticos, que las diferentes escuelas judías, o sea, fariseos, saduceos, esenios, celotas y toda esta gente, lo único que hacían era armar trifulca y armar estallidos sociales, podríamos decir ahora, ¿eh? Entre ellos, y se mataban entre ellos y todo lo demás. Entonces, que eso iba a traer, evidentemente, que los romanos se aburrieran
y decidieran sencillamente poner orden destruyendo todo, el templo, Jerusalén y todo lo demás. Cosa que pasó efectivamente el año 70. El año 70 los romanos intervinieron porque ya el desorden en Jerusalén y los alrededores era tal que no se podía tolerar eso, porque si esa insurrección triunfaba, se le iban a insurreccionar todas las demás provincias de Roma. Y bueno, mandaron a 2 Césares, nada menos, el Senado romano, a Vespasiano y a Tito, a poner orden, y ya vimos la masacre que dejaron. Entonces, este grupo de rabinos fariseos se reunieron en Yamné y trataron de llegar con un acuerdo con el gobernador romano que asumió después del año 70, para que pusieran orden. Y el acuerdo que se llegó fue el siguiente. Judíos eran los que estaban inscritos en la sinagoga. Punto. Y estos de Yamné se iban a encargar que solamente pudieran estar inscritos en la sinagoga los judíos que fueran de la escuela de los fariseos. Punto. No había otro. Entonces, ¿qué pasaba? Los romanos aprobaron eso. Y por eso que se pudo vivir un poquitito todavía una cierta colonia judía ahí hasta el año 135, en que ahí ya quedó la debacle de nuevo en forma permanente. Todos los años, todos los ciudadanos romanos, todos los habitantes del Imperio Romano, en el día del cumpleaños del emperador, tenían que ir a ofrecer incienso. Por lo tanto, significa adorar al emperador. Esto lo vimos en todo lujo de detalle cuando vimos a San Pablo. Entonces, la situación era muy simple. Cuando iban a esa ceremonia, a hacer la filita para poner incienso en la estatua del emperador, al lado se ponía el jefe de la sinagoga, al lado del gobernador romano. Y cuando alguien decía, yo soy judío, porque los judíos estaban exentos de echarle el incienso en la estatua del emperador, el gobernador le decía, ¿está inscrito en la sinagoga? Y la sinagoga veía la lista y decía, sí, ok, eximido, no necesita echar incienso frente a la estatua del emperador. Ese es el privilegio que tenían los judíos de la época de Julio César. Entonces, ¿qué pasaba cuando te expulsaban de la sinagoga? Si te expulsaban de la sinagoga, tú para el siguiente cumpleaños del emperador ibas a estar en una situación pero extraordinariamente peligrosa. Porque o le echabas incienso a la estatua del emperador, con la cual apostatabas al judaísmo y al cristianismo y al judeocristianismo y a todas estas cosas, o sencillamente te ibas al foso de los leones por insurrecto. Entonces, cuando le dicen al ciego de nacimiento, y la explicación que da San Juan, ¿no es cierto? Sus padres dijeron esto por temor a los judíos, porque los judíos ya habían decidido de que quien lo confesara como Mesías sería expulsado de la sinagoga. Y por supuesto que los padres no tenían ningún interés en ir al foso de los leones al siguiente cumpleaños feliz del emperador. Entonces, ahí ya tenemos un poco más claro de que la imagen que da de la situación social del Evangelio de San Juan no corresponde necesariamente a la imagen real de la época en que vivió Cristo, sino que corresponde a la imagen que existía cuando se escribió el Evangelio. ¿Ya? Y también el lugar hay que verlo desde acuerdo a en donde había todavía una cierta comunidad de judíos que podían practicar su religión de esa forma.
Y eso, si ustedes van a la página 136 en el mapita que sale ahí, se da en la zona de lo que dice Gaulanítide, o sea, las alturas de Golán hoy día, frente a Galilea. Gaulanítide y Traconítide. ¿Y por qué ahí podían los judíos todavía podían practicar su religión con esa restricción? Bueno, porque ahí había un gobernador judío que había peleado por los romanos en contra de su propia patria. Entonces los romanos lo habían confirmado. Y este hombre trataba todavía con cierta libertad a los judíos que vivían ahí. Ahora, ¿qué pasaba para los que no eran fariseos? Bueno, si llegaba un saduceo, por ejemplo, ahí le dicen, oiga, vaya a la sinagoga, pero usted sabe que más se me tiene que hacer fariseo, porque ese es el acuerdo que llegamos con los romanos. Déjese, olvídese de ser saduceo. Bueno, podía salvar su religión y su pellejo haciéndose fariseo. Total, cambiarse de saduceo a fariseo era como un sacerdote medieval que se cambiara de dominico a franciscano. No era una cosa atroz, claro, perdía su comunidad, qué sé yo, todo lo que ustedes quieran, pero podía seguir diciendo misa tranquilo, sin ningún problema. Y eso, entre paréntesis, fue lo que hicieron muchos jesuitas cuando, en no sé qué época, por ahí en la época de Carlos IV, creo, de rey de España, consiguió que se suprimiera la orden de los jesuitas. Eso todos ustedes lo deben conocer seguramente. Se suprimió por unos 50 años. El pobre jesuita dijo, pero ya, me haré franciscano, pero por lo menos sigo siendo sacerdote y perdí la comunidad, pero puedo seguir diciendo misa, confesando gente, predicando el evangelio, me hago franciscano, ya. Y lo mismo le pasó a un saduceo, un esenio de esa época, ya, me hago fariseo, ya, pero te portáis bien como fariseo, ya me porto bien como fariseo, listo, solucionado el problema. Pero ¿qué pasaba con un judío cristiano? Si se hacía fariseo, tenía que dejar de creer en Jesús de Nazaret como el Mesías de Israel. Y tenía que dejar de creer como el Verbo encarnado, como el Dávar de Yahvé encarnado. Reconocerlo solo como profeta, nada más. Eso sí que los fariseos lo permitían. Entonces era espantoso para él. O sea, y ahí fue también una de las causas por la cual desapareció el judío cristianismo. Porque o se volvían a considerar a Jesús de Nazaret como un profeta nomás, que no tenía ningún problema, o corrían el riesgo de irse al foso de los leones y que su hija fueran vendidas como esclavos. Entonces, por eso que el evangelio es tan feroz contra los judeanos, porque a la comunidad judeo-cristiana de San Juan, que era tremendamente judeo-cristiana, la ponían en una situación de claudicar o desaparecer. Y por eso que emigran a Éfeso en el año 90. Los sobrevivientes, porque no sabemos cuántos serían esos sobrevivientes, no creo que haya sido más de 200 personas. Y por eso que le tienen esa pica tan grande, ¿no?, a los judeanos. Bueno, por eso. Vamos a quedar en la página 135, con esta última cita que sale en San Juan. Les he dicho todo esto para que no fallen. Los expulsarán de las sinagogas, dice el Señor. Incluso más, llegará un tiempo y el que los mate pensará que está dando culto a Dios. Y eso lo harán porque no conocen al Padre ni a mí. Esto se los digo para que cuando llegue su momento se acuerden de lo que ya les había dicho. Y ahí tenemos la primera gran conclusión y con eso termino este evangelio. Este evangelio no se escribió para convertir a gente nueva. Este evangelio se escribió para lograr que la comunidad no apostatara. Ese es el mensaje clave. No cedan. Y toda la escuela joánica es así. En el Apocalipsis lo vamos a ver clarito. No cedan. Es preferible pasar un mal tiempo ahora, pero tener la gloria eterna.
No cedan, no cedan, no cedan, no apostaten, no apostaten, no apostaten. Bien, quedamos aquí. A ver, voy a... Listo, quedamos aquí. Página 135.